capítulo 3, del 1 al 17, iniciamos las mujeres. Bien, la palabra de Dios dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Caín y Abel resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de espíritu, retrógrados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Amén. Bien, ahora es el momento de la predicación, la cual es los peligros que enfrenta el cristiano. Les invito para que oremos pidiendo la dirección del Señor para la reflexión. Padre, nos acercamos a ti para rogar la dirección de tu Santo Espíritu para poder reflexionar en tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos estar atentos a todo lo que nos tienes que decir en esta tarde. Pero, Señor, también, como tú mismo lo señalas, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de esta tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El principal tema que menciona el Nuevo Testamento está relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debería ser un tema, hermanos, que debería estar presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos enfocados y encaminados hacia allá, a la segunda venida del Señor Jesús. Así como en el Antiguo Testamento todo estuvo encaminado a la primera venida, y si hacemos un recorrido de todo lo que fue esa historia, siempre el pueblo de Israel estaba pensando en ese momento en que el Mesías iba a nacer. Lo tenían muy latente y era algo que estaba permanentemente en su memoria, en su corazón y en toda su vida. Se supone que nosotros ahora, con ya toda la información que tenemos, deberíamos estar esperando la segunda venida del Señor Jesús. Hermanos, ¿realmente es así? ¿Realmente esperamos la segunda venida de Jesús? ¿O quisiéramos que esto fuera retardándose todavía más?
Y a lo mejor hasta somos bíblicos para decir, bueno, hermanos, si en la época de Jesús él mencionaba, voy y regreso antes de que pase esta generación, pues no ha pasado nada, pues que se siga tardando, que siga adelante. Pero hermanos, esa no debe ser nuestra mentalidad. ¿Recuerdan cuál es la señal de la segunda venida? La predicación del Evangelio. Mateo 24 habla de muchas cosas que van a suceder. Todas estas tienen que suceder antes de que venga Jesús. Y habla de guerras, de rumores de guerras, de falsos profetas, falsos maestros, de persecuciones, de hambre, de terremotos. Pero él señala algunas cosas importantes ahí. Todo esto tiene que suceder, pero no significa que sea el fin. El fin va a ser cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todos. Es decir, para que nadie diga, yo no escuché, entonces va a ser así. Pero hermanos, ahí es donde viene parte de lo que nosotros tenemos que reflexionar. Si realmente estuviéramos pensando en la segunda venida del Señor Jesús, estaríamos predicando de la palabra. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Le decimos a la gente acerca de todo este mensaje que nosotros hemos recibido? Bueno, queda para la reflexión. Todo esto, hermanos, tiene que ver porque vean lo que señala el apóstol Pablo en el primer versículo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sabemos por lo que dice la misma carta que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es un joven pastor que está iniciando su ministerio, tiene poco tiempo de haber estado en la iglesia donde Pablo lo dejó. Y bueno, Pablo lo está, digamos así, liderando, pastoreando, para que él a su vez sea también un buen pastor. Pero vean la manera en que Pablo se refiere a Timoteo. Vamos a regresarnos al capítulo número 1, versículo número 2. Dice ahí, a Timoteo, amado hijo. Es decir, Pablo le tenía un afecto muy especial a Timoteo y Pablo sabía que tenía que ayudarle, tenía que fortalecerle, tenía que exhortarle inclusive para que pudiera desarrollar esa tarea que le había encomendado. Pero aquí habla de los postreros días. ¿Cuáles postreros días, hermanos? Cualquiera pudiera decir la segunda venida de Jesús, pero hermanos, si lo pensáramos en esa perspectiva, más o menos estamos hablando de que esta carta a Timoteo, Pablo le escribe aproximadamente del año 60, entre 60 y 65 después de Cristo. ¿Cuántos años ya pasaron, hermanos? Muchos, más de casi los 2000 años han pasado. Entonces, hablar de la segunda venida aquí no es correcto, hermanos. Él está hablando de una manera como nosotros muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, cuando queremos decir que no es hoy sino mañana o cada 2 días, ¿decimos cada 2 días? No decimos eso, decimos cada tercer día. ¿Sí? Para decir dentro de una semana, no decimos dentro de 7 días, decimos dentro de 8 días. Y para hablar del futuro, hablamos precisamente, en el futuro a lo mejor muy cercano, muy lejano, pero siempre tenemos un tipo de lenguaje para referirnos a ese tipo de detalles. Bueno, Pablo está hablando también acerca de esta manera en este sentido. No es que se refiera a la segunda venida, porque ¿quién va a vivir más de 2000 años? ¿Cuántos años fue la persona que más vivió, hermanos? Matusalén, ¿cuántos? 969 años. Fíjense, casi los 1000. El que más vivió. Ahora, hay que entenderlo, después del pecado, Porque ¿cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Eva, hermanos? ¿Cuántos años vivieron? No podemos decir porque una es su edad después de que pecaron y otra cosa es su edad antes de pecar. ¿Cuánto tiempo vivieron desde que Dios los creó hasta que pecaron, hermanos? ¿Cuánto tiempo vivieron? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no había esa distinción de tiempo en ese momento. No la había. Entonces no podríamos dar un dato exacto. Pero aún a partir del pecado, Adán no vivió más allá de 600 años. ¿Sí? O sea, fue poco el tiempo. Entonces no podríamos vislumbrarlo de esta manera. Pero sí el decir que conforme pase el tiempo, va a haber más peligro en cuanto a lo que va a suceder.
Y es importante, hermanos, que entendamos lo siguiente. El versículo 16 es un versículo que todos lo tenemos muy claramente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, yo creo que muchas veces ustedes han dicho, lo que estoy leyendo es como si ahorita el autor lo estuviera escribiendo. Y es lo que sucede con este relato que acabamos de leer. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es casi lo mismo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Fíjense, no han cambiado las cosas. Estamos hablando de 1900 y cacho de años después de que se escribió esto, y tal parece que está retratando a nuestra sociedad. Y vean la lista que pone: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Hermanos, este tipo de personas no nos las encontramos hoy en día. Las encontramos hoy en día. Lo peor, hermanos, es que a veces hasta nosotros caemos en alguna de estas categorías. ¿Sí? Todo lo engloba el apóstol Pablo en la parte final del versículo número 4. Amadores de los deleites más que de Dios. Y hermanos, esas características las encontramos en muchas personas, y les decía, y aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, porque hay quienes aman más los deleites que a Dios. Una respuesta a esto, hermanos, a lo que les digo, simple y sencillamente, claro, sabemos que hay quienes por alguna circunstancia no pueden estar aquí, pero otros, ¿dónde están, hermanos? Debiendo estar aquí, ¿dónde están? ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Están en sus propios deleites, más que en gozarse en el Señor. ¿No dice la Escritura? Y a veces somos tan literales porque más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y muchos se lo toman literales y decir, con un día que esté ya es más que suficiente. No, no está diciendo eso el autor de ese texto. Lo que está diciendo es que es preferible estar en la casa de Dios que estar fuera de ella. Es como si nosotros, ¿qué preferiríamos, hermanos? ¿Estar fuera de nuestro hogar o estar dentro de nuestro hogar? ¿Qué preferimos? Estar dentro de nuestro hogar, ¿no? En lo que es nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ahí encontramos los elementos necesarios para poder estar bien. Fuera del hogar, sí, vamos a tener muchas cosas buenas, agradables, pero al final todo termina. En cambio, vamos y nos refugiamos en nuestros hogares. Lo mismo sucede en este caso. Pero, ¿por qué se da esto, hermanos? Por lo que dice aquí. Porque la gente es amadora más de los deleites que de Dios. Versículo número 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Cuánta gente hay que aparenta ser santa, ser consagrada, y resulta? ¿Cuántas desilusiones nos hemos llevado, hermanos, con personas a las cuales creíamos que eran inclusive creyentes en Jesucristo, bien consagrados, y dónde están ahorita? Yo recuerdo un pastor, fíjense, un pastor, ¿sí?, que estuvo muchos años en el ministerio y ahorita, hermanos, está como mayordomo allá en Oaxaca de las costumbres paganas. Fíjense, se fue, se perdió. Y un pastor les estoy hablando, ¿sí? Puede suceder con cualquiera, hermanos. Gente que aparenta piedad, que aparenta consagración, que aparenta lo mejor de lo mejor, pero sin embargo en su propia realidad son todo lo contrario. Y vean lo que le recomienda Pablo a Timoteo: a estos evita. Fíjense, no dice confróntalo, no dice ven y ponte al tú por tú con él, dice evítalos. Y uno a veces pensaría, pues qué cobarde Pablo, porque en vez de enfrentar, manda que se retiren. No, hermanos, no es así. Acuérdense que el Señor Jesús sí nos dijo que tendríamos que ser astutos como la serpiente, pero también nos dijo que teníamos que ser mansos como las palomas. Ahora, también, hermanos,
parte de las estrategias en la guerra, una de esas es retroceder. ¿Sí? Retroceder. Hay que saber cuándo retroceder, hermanos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te metas con ese tipo de personas, evítalas, hazte a un lado, ¿sí? Porque de estos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Llama la atención esta última frase. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo decía que muchos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles, imágenes creadas por el hombre. Y en vez entonces de estar en comunión con Dios, estuvieron en comunión con ellos mismos. Fíjense, pero lo que llama la atención es, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, el conocimiento, hermanos, el conocimiento intelectual no nos va a llevar a la santidad, sino el conocimiento de la verdad. Y en pocas palabras, aquí no nos preguntamos qué es la verdad, sino quién es la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Hermanos, entonces, no se trata solamente, sí, es bueno el conocimiento intelectual, sí, es bueno, porque nos va a ayudar para desempeñarnos en nuestra vida diaria, pero es más importante tener el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, como decía Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, lo que al final de cuentas importa es que mantengamos una buena relación con Dios, porque, hermanos, cuando partamos de este mundo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuántas alternativas tenemos después de la muerte, hermanos? ¿Cuántas? Solamente dos. O estamos con el Señor Jesús disfrutando de todo lo que Él es, o nos vamos a la condenación eterna. ¿Sí? No se trata de que los que no creyeron, bueno, ahí se terminó todo y adiós, no, se van a la condenación eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que entender que lo que necesitamos es conocer a Jesucristo y saber que Él es el único camino para llegar al Señor. Bueno, sigue diciendo el apóstol Pablo, más no, versículo número 9, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hombres insensatos. Está hablando de esos hombres, dice ahí, versículo número 8, Janes y Jambres. Dice, resistieron a Moisés. Realmente, hermanos, no, estos dos personajes, así por nombre, en el Antiguo Testamento no está mencionado. Porque vean ustedes ahí, sí, se enfrenta a sabios, se enfrenta a hombres de Faraón que van a tratar de imitar lo que él estaba haciendo. ¿Se acuerdan qué quisieron imitar estos hombres, hermanos? La serpiente. ¿Qué más? El agua convertida en sangre. Y cuando Moisés metió su brazo en su regazo y lo sacó, o sea, eventos que esos hombres Faraón los trajo para que compitieran contra Moisés. Bueno, Moisés ahí en el relato de Éxodo no menciona a estos personajes, sino que estos personajes fueron ya mencionados a través de lo que se conoce como la historia oral. Y bueno, no nos interesa tanto los nombres, sino lo que sucedió. Resistieron a la verdad de Dios. Y dice, todos estos hombres de los que ya mencionó son insensatos y también van a estar presentes hoy en día. La recomendación: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? La recomendación es, número 1, dice ahí, seguir mi doctrina. Si lo planteamos en nuestra actualidad, hermanos, ¿dónde está contenida la doctrina de la que habla el apóstol Pablo? En la Biblia.
en la Biblia. Entonces, lo que al final de cuentas nos está diciendo, o bueno, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, es que debe leer la palabra, debe estudiar la palabra, debe acercarse a la palabra, en primer lugar. En segundo lugar, la conducta. ¿Cuál conducta? La conducta que pide Dios. ¿Y qué pide Dios de su pueblo? ¿Qué pide Dios de sus hijos? Santidad. Sean santos porque yo soy santo. Y recuerden, hermanos, que para Dios no hay medias tintas, o somos o no somos. Recuerden el mensaje de Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. El propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es? Diríamos en términos del catecismo menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La fe, la longanimidad, el amor, todo esto que está mencionando el apóstol Pablo, entonces, le está diciendo a Timoteo, síguelo, búscalo, es decir, mantente en la comunión con Dios, mantente en la reflexión de la palabra, mantente en el desarrollo de tu vida espiritual, porque solamente eso es lo que te va a ayudar a enfrentar, ahora sí, todo lo que hay en la sociedad. También dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, toda esta gente de la que habla Pablo dice, sí, va a engañar. Hermanos, ¿no nos han querido engañar, por ejemplo, con los derechos humanos para que aceptemos cosas que son abominables a Dios? ¿No nos han engañado con la ley para aceptar cosas abominables ante el Señor? Lo han hecho, hermanos. Pero dice Pablo, así como engañan, también ellos serán engañados. Porque ellos piensan, toda esa gente piensa que está haciendo bien. Y la realidad es que no es así. Pero en nuestro caso, hermanos, dice el apóstol Pablo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Dos cosas, el aprender y el persuadirnos. Hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pensemos en cada uno, hermanos, el tiempo que llevamos dentro de la iglesia. ¿Qué hemos aprendido? En estos 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿qué hemos aprendido de la Escritura? Pensemos también de qué nos hemos persuadido. ¿Se acuerdan cómo define el autor de la carta a los Hebreos la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos elementos, certeza y convicción. Hermanos, tenemos la certeza, primero, de que estamos en el camino correcto. Tenemos esa seguridad, hermanos, porque hay muchos caminos hoy en día. Y lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, y a veces nosotros nos metemos en esa dinámica de que todos los caminos nos llevan a Dios. No es cierto, no todos los caminos nos llevan a Dios, solamente hay un camino que nos lleva a Dios y ese es Jesucristo. ¿Estamos realmente convencidos de eso? ¿Tenemos la certeza y la seguridad de nuestra fe? Pero la segunda parte, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos realmente convencidos de que somos parte del pueblo de Dios, hermanos? O sea, ¿es nuestra convicción de que somos hijos de Dios? Si, hermanos, tenemos esa certeza y tenemos esa convicción, dice el apóstol Pablo, persiste en ello. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que te persuadiste. Nos hemos persuadido de que el camino en el que estamos es el único que podemos seguir y de que las cosas son como Dios nos la ha dejado. Claro, aquí entra un poquito a la historia de la vida de Timoteo. Todo esto lo has aprendido desde la niñez, las cuales todo esto te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hermanos, entonces lo que nosotros tenemos que reflexionar de este pasaje es lo siguiente.
Todas estas características de las personas que menciona el apóstol Pablo aquí, las tenemos hoy en día. Y más todavía, hermanos, más todavía. Podríamos decirlo como con la conclusión del versículo número 4. Podemos encontrar y nos vamos a encontrar gente amadora de los deleites más que de Dios. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de personas? ¿Las vamos a confrontar? ¿Las vamos a cuestionar? No, hermanos. Le dice Pablo a Timoteo, evítalos, evítalos. No podemos contaminarnos con todo lo que estos hombres y mujeres van a practicar. Otra reflexión de este texto, hermanos, es que debemos entender bien cuál es el nivel de nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto sabemos de Jesucristo, hermanos? ¿Qué tanto lo conocemos? Si nos preguntan quién es Jesús para ti, ¿cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Lo primero, nuestro Salvador. Pero a veces nos quedamos en eso. Jesús es más que nuestro Salvador, hermanos. Es el que intercede por nosotros. Es nuestro amigo, es nuestro pastor. Es esa agua que nos da vida. O sea, Jesucristo es muchas cosas o debe ser muchas cosas para nosotros. Pero hermanos, ¿realmente estamos persuadidos y convencidos de que así tiene que ser nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Si es así, hermanos, tenemos que esforzarnos entonces por dar un buen testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. No solamente aquí en nuestra colonia, sino más allá. Porque, hermanos, aquí hay una realidad que también debemos entender. ¿Ustedes creen que nuestros vecinos llegarán a congregarse con nosotros algún día? ¿Lo creen, hermanos? ¿Creen que nuestros vecinos llegarán a congregarse con nosotros algún día? Esperemos que sí. ¿Pero de qué depende que lleguen a congregarse con nosotros algún día, hermanos? O más bien, ¿de quién depende? De nosotros. Pero no solamente nuestros vecinos, sus vecinos, hermanos. Sus propios vecinos, sus compañeros de trabajo. A veces queremos que todo surja de aquí a nuestro alrededor cercano, pero recuerden, la labor no solamente es en nuestro Jerusalén, sino también en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. No nos enfoquemos nada más única y exclusivamente en lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, porque hermanos, otra realidad es que tenemos que luchar con el testimonio que se ha dado a lo largo de la historia con nuestros vecinos, que muchas veces no es el mejor. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que mostrarles que efectivamente creemos en Jesucristo y que Él nos ha redimido y nos ha transformado y somos nuevas criaturas. Pero también en su propio entorno. Porque hermanos, tenemos que abarcar lo más que podamos. Y ojalá, hermanos, que tengamos esa valentía de enfrentar con nuestro testimonio a este tipo de personas y les hagamos ver que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Pero que estemos convencidos realmente de ello y que podamos darles un buen testimonio para que al rato, como yo les comentaba en alguna ocasión, los muchachos, cuando hablábamos acerca de crecer y crecer y crecer, yo les preguntaba, ¿y qué creen que tendremos que hacer cuando crezcamos, cuando seamos más? ¿Alguien recuerda la respuesta que yo les compartí esa ocasión, hermanos? ¿Qué me dijeron los muchachos? Ya no se acuerdan. Ellos dijeron, tendremos que derribar este edificio y construir uno más grande. La visión. Porque aquí se supone que ya no va a caber la gente. ¿Cuántas personas creen que quepan aquí llenando todas las bancas, hermanos? ¿100? 120. ¿Y si quisiéramos meter a 200 personas, hermanos? Va a ser insuficiente este lugar. Y ojalá, hermanos, pensemos en eso. No en los que somos, sino los que podemos llegar a ser con la gracia de Dios y con el favor de Dios. Y que tengamos que vernos obligados a remodelar este edificio para que haya más gente congregándose, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Sí, hay riesgos en nuestro alrededor, sí, por todo este tipo de gente que la hay. Pero recuerden,
¿Qué es más poderoso? El Señor. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos, como himno de confirmación para esta predicación, vamos a cantar